Saludos cordiales a todos, bienvenidos a esta presentación que tiene por nombre Tratamiento de aguas contaminadas con petróleo más producción de voltaje en dispositivos bioelectroquímicos. Presenta Córdoba Bautista Yolanda, Ojeda Morales Marcia, Díaz Flores Laura, López Lázaro José y su servidor Oliva Campos Andy Damián. El contenido temático será introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias. El 85% de la energía utilizada en el mundo se basa en combustibles fósiles. Su medida estándar es un indicativo básico para la economía mundial. El precio del barril de petróleo siempre es un dato tomado en cuenta por economistas. Sin embargo, sabemos que todo lo que rodea al petróleo es tremendamente contaminante. En este caso, nosotros nos enfocamos en los derrames en cuerpos acuíferos. En la figura 1 podemos ver un derrame de petróleo en el Golfo de México en mar abierto y en la figura 2 podemos ver un derrame de hidrocarburos en suelo agrícola. Esta problemática se tiene que atacar claramente. Para ello se busca el desarrollo sostenible, lo que no es más que la capacidad que nosotros tenemos de poder satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Esto aplicado a la industria tiene tres vertientes. La primera es el cambio de fuentes de energía altamente contaminantes por energías renovables, la optimización de los procedimientos para el tratamiento de las aguas residuales y la mejor eficiencia en las técnicas de recuperación de energía en la industria. Nosotros nos estaremos enfocando en la segunda. Para ello, una de las opciones son los sistemas bioquímicos, dentro de los que se encuentran la celda de remediación microbiana, la celda de electrólisis microbiana, la celda de desalinización microbiana, la celda de combustible fotomicrobiana y la que nosotros estaremos trabajando, la celda de combustible microbiana. Una celda de combustible microbiana es un dispositivo que utiliza componentes biológicos. Principalmente se basa en dos partes, una que es una enzima o un microorganismo y la otra una materia orgánica. El funcionamiento básico es que la enzima consume o oxida esta materia orgánica y con ello puede generar electricidad. Podemos observar en la figura 3 un esquema básico de una celda de combustible microbiana de doble cámara. Tenemos una cámara anódica y una cámara catódica. En la cámara anódica podemos encontrar tanto los microorganismos o enzimas y la materia orgánica que se va a oxidar. Y en la cámara catódica normalmente tenemos un medio salino. Esta está dividida por una membrana que permite el transporte de electrones, como podemos observar en la figura 4. En la parte de abajo podemos observar lo que sería la cámara anódica, en donde estarían pasando todas las reacciones de los microorganismos y la materia orgánica, y vemos que nada más permite la transferencia o el paso de los electrones. Todas las industrias utilizan agua para sus procesos. Al utilizarla la contaminan, ahí es cuando se les denomina aguas residuales, que posteriormente tienen que ser tratadas. En la industria petrolera principalmente se contaminan en la explotación, perforación, producción y refinación. Este recurso hídrico proviene, dependiendo de la geografía, de diversas fuentes como ríos, lagos, pozos o el mar. Es importante remarcar que para la producción de un solo barril de petróleo se producen de 3 a 5 barriles de agua residual por día que tiene que ser tratada, como podemos observar en la figura número 5, en la que vemos una planta de tratamiento de aguas residuales de una refinería. Estas aguas residuales tienen el potencial de ser utilizadas y tratadas por nuestras celdas de combustible microbianas. Es por esta razón que nuestro objetivo en este trabajo es evaluar la degradación de hidrocarburos totales en aguas mediante celdas de combustible microbiana. La metodología se dividió en cuatro partes. Primero hicimos el muestreo y aislamiento de la cepa bacteriana, la cual fue la cepa de Bacillus altitudinis que fue aislada de recortes de perforación de pozos petroleros. Después se procedió a la construcción de la celda de combustible microbiana, que es la imagen que pueden ver a su derecha. Como pueden ver, se hicieron 3 repeticiones. En esta se encuentran los electrodos, electrolitos y la membrana intercambiadora de protones. Después se hizo el diseño experimental.
Para el biensayo se estableció un diseño experimental completamente al azar. Las variables dependientes fueron la eficiencia en la degradación del hidrocarburo y la resistencia interna. La variable independiente o factor fue la concentración del inóculo de Bacillus altitudinis. Por último, se hicieron los cálculos, análisis químicos, biológicos y eléctricos. Estos se dividieron en tres partes. Primero, la determinación de la población de Bacillus altitudinis. Se hizo un constante conteo de la población de Bacillus altitudinis en las tres celdas, como pueden ver en la imagen igual a su derecha de la caja Petri con la Bacillus altitudinis. Después se hizo la cuantificación de hidrocarburos totales y el análisis SARA, saturados, aromáticos, resinas, asfaltenos. También se hizo una medida del pH y conductividad, todo esto enfocado a la degradación del petróleo. Y por último se midió el voltaje, densidad de potencia, eficiencia culúmbica, todo esto enfocado a medir la generación de energía. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Primero se hizo una prueba previa antes de la celda de combustible microbiana, en la cual se analizó cómo reaccionaba la bacteria Bacillus altitudinis a diferentes concentraciones de petróleo, en la cual podemos observar que la concentración de 20.000 partes por millón fue la que mayor eficiencia tuvo, entre 40 y 50% de remoción del hidrocarburo. Después se hizo la identificación de la Bacillus altitudinis. Primero, pues como se mencionó anteriormente, se hizo un conteo constante de la población de todas las celdas. Se hizo la clasificación del microorganismo, la cual fue llevada a cabo por BCR, y también se hizo un análisis de la morfología de la Bacillus altitudinis, dando que tiene una longitud de 1 a 1.5 micrómetros. En la producción del voltaje podemos observar que la que mayor producción tuvo fue la celda 1, seguida por la celda 3 y la celda 2. Y esto relacionándolo con la población de Bacillus altitudinis, podemos observar que también la celda número 1 fue la que mayor población tenía. Entonces estos datos son correlacionables, que a su vez se correlacionan con la remoción del hidrocarburo. Podemos observar que la concentración inicial fue de 20.000 partes por millón, como se dijo anteriormente, y la concentración final dio de 57.143, dando una remoción del 70%. También la fracción SARA se hizo, dando que los saturados, aromáticos y resinas fueron los que más se redujeron y los alfaltenos fueron resistentes a esta degradación. Podemos observar en la imagen el inicio del experimento y el final del experimento, y observacionalmente podemos ver que hubo una degradación del petróleo. Con ello podemos concluir que la producción de voltaje depende del tamaño de la población inicial de Bacillus altitudinis, que a su vez se relaciona con la degradación del hidrocarburo, y se recomienda adicionar medio fresco para mantener activa la población del electrógeno. También que Bacillus altitudinis tiene el potencial electrógeno para remover hidrocarburos saturados, aromáticos y resinas, además de generar simultáneamente voltaje utilizando celdas de combustible microbiana de doble cámara. Estas fueron las referencias que utilizamos en el trabajo y no me queda más que agradecer por su atención.